Juan Alberto Llano, Montevideo, Uruguay, 28 de julio de 1925 – 13 de noviembre de 2002, conocido popularmente como Pepe Schiaffino, fue un futbolista uruguayo que jugó como mediocampista. Reconocido por la IFFHS como el mejor futbolista uruguayo de la historia, es considerado uno de los mejores futbolistas del siglo XX también por esa institución. Fue el conductor de la selección uruguaya que ganó la Copa Mundial de Fútbol de 1950 y ocupó el 4º lugar en el Mundial de Suiza 1954. También formó parte de la selección italiana. Se destacó con gran éxito en los clubes Peñarol y AC Milan. Schiaffino era un mediocampista ofensivo dotado de una técnica exquisita, habilidad y sobre todo una visión de juego e inteligencia táctica sin igual que lo hicieron famoso por sus pases cerebrales. Ocupa el 6º lugar en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX publicada por la IFFHS en el 2004. Trayectoria. Comenzó a jugar al fútbol en los Potreros de Pocitos. Luego pasó a las filas del Palermo, equipo de su barrio. Fue panadero y después trabajó en una fábrica de aluminio. Posteriormente pasó al Olimpia y, tras un breve paso por Club Nacional de Fútbol, su hermano Raúl lo llevó con él a Peñarol, cuando tenía 18 años de edad. Llegó a Pocitos para integrar la famosa tercera en el 43. Ya en las inferiores de Peñarol formó una legendaria y mítica formación que ha pasado a la historia. Manja, Dimitrio, Zapapietra y Binagui, Armúa, C.M. Rodríguez y José Pepe Etchegoyen, Julio César Britos, Agnese, Martiarena, Schiaffino y Villamide Gontad Varela. Debutó en primera en 1946 con Peñarol y en su primera temporada disputó 23 partidos y anotó 13 goles. El Pepe, como se le conocía, vivió grandes momentos con Peñarol, conjunto con el que llegó a conquistar 5 campeonatos uruguayos. Schiaffino dio muestras sobradas de su enorme talento. Tenía un hermano 2 años mayor, Raúl Schiaffino, que fue bautizado con el sobrenombre de El Pequeño Maestro para diferenciarlo del que hasta aquel momento era el gran maestro del fútbol uruguayo, José Piendivene. Tanto en Peñarol como en la selección de Uruguay, los dos hermanos actuaron juntos en varias ocasiones, en el ataque de esos equipos. Se le considera el director del quinteto La Escuadrilla de la Muerte. En 1949 formó parte de la que está considerada como la mejor formación de la historia de Peñarol, que arrasó en el campeonato uruguayo. Pereira Natero, Vidal, Míguez, Gigia, Enrique Hugo, Juan Carlos González, Pepe Schiaffino, Obdulio Varela, Posamay, Ortuño Oberg. Con la selección de Uruguay debutó con 20 años, con la particularidad histórica de haberse colocado la celeste en el pecho siendo jugador de la tercera división y sin haber actuado, ni debutado, en el primer equipo de Peñarol. Su debut en la celeste se produjo el 29 de diciembre de 1945, ante Argentina. Ingresó junto con su hermano Raúl a los 77 minutos de juego. 11 días después Juan Alberto Schiaffino se coronó campeón de la Copa Río Branco ante Brasil, también en el Estadio Centenario. Después debutó en Peñarol. 4 años después, ante el mismo Brasil, coronó campeón del mundo en 1950. Pepe fue uno de los protagonistas de la final disputada ante Brasil el 16 de julio de 1950, en Maracaná, que tendría resultado favorable a la selección uruguaya, en lo que se conoce como el Maro. Una final en la que Schiaffino, tras recibir un pase de Gigia en el min. 67, marcó un golazo por la escuadra de Barbosa que le daba el empate y abría el camino de la conquista del campeonato a Uruguay. En dicho campeonato el Pepe fue nombrado mejor jugador del mundial. Estuvo también presente con Uruguay en el Mundial de Suiza de 1954, siendo una de las grandes figuras durante ese campeonato, incluso en la semifinal que Uruguay perdería 4-2 en tiempo extra ante la Hungría de Puskás. Paso al Milan y éxitos.
Fue tan brillante su despliegue técnico que tras el Mundial de Suiza, 1954, fue traspasado al AC Milan por 51 millones de liras, equivalentes a 103.000 euros, y se convirtió en el fichaje más caro de la historia. 2. Jugó el último partido en Peñarol el 25 de julio de 1954, en el Estadio Centenario ante River Plate uruguayo. Ganó Peñarol por 6-1. Se fue por el túnel levantando su mano derecha a la tribuna que lo saludaba. 3 días después cumplió 29 años. Schiaffino comenzó a jugar en la Serie A italiana en septiembre de 1954. En el Milan marcó una época y adquirió la doble nacionalidad, ya que el Milan contaba con 2 extranjeros, condición que le permitió jugar con la selección italiana. Llegó a Italia con 29 años y rindió a un gran nivel hasta los 37 años. Su enorme calidad y su inteligencia le permitieron estar en la élite durante muchos años. Su capacidad para mover el balón era extraordinaria. Cesare Maldini, uno de sus compañeros en el Milan, dijo de él: tenía un radar en el lugar del cerebro. Su paso por el Milan se saldó con 3 títulos de liga, una Copa Latina y un subcampeonato de la Copa de Europa en la que cayó en la final ante el Real Madrid, marcando un gol. Las encuestas lo ubican como el mejor extranjero de la historia del Milan y uno de los mejores de la Serie A últimos años. Paso a la Roma y retirada del fútbol. Las crónicas de la época y los datos de archivo de los que se disponen, dejan patente su condición de líder del conjunto rossonero. Su liderazgo llegó a tal punto que por contrato estaba autorizado a llevar a su esposa a la concentración y los viajes. Muchos comentan que Pepe fue uno de los que aconsejaron la compra de Gianni Rivera al Milan, poco antes de producirse su marcha. Permaneció en el Milan hasta 1960, cuando pasó a la AS Roma, donde también fue el alma del equipo. En Italia terminó actuando en la defensa como libero y, se asegura, era impasable. Con el conjunto romano, conquistó la Copa de Ferias, más tarde se habría nombrado Copa de la UEFA, en 1961. En 1962 cerró su carrera y regresó a Montevideo. Tras su retirada emprendió negocios inmobiliarios y ejerció esporádicamente de entrenador. Pasó fugazmente por la selección uruguaya, dirigió a los celestes en la Copa América de 1975, y luego varios meses en Peñarol, entre 1975 y 1976. Muerte. Falleció el 13 de noviembre de 2002, a los 77 años. El día de su fallecimiento, el Senado de la República le rindió homenaje. Varios legisladores se vieron sorprendidos por la noticia cuando el senador blanco, Jorge Larrañaga, pidió al cuerpo un alto en el orden del día, para exponer unas palabras de reconocimiento a su trayectoria. Sus restos reposan en el Panteón de los Olímpicos del Cementerio del Buceo. Selecciones nacionales. Schiaffino jugó en 2 selecciones nacionales, primero con la selección de Uruguay de 1946 a 1954, y más tarde con el equipo nacional italiano de 1954 a 1958. Tuvo 21 apariciones con la selección de Uruguay, anotando 8 goles, y 4 apariciones con la selección de Italia, no marcó ningún gol. Schiaffino participó activamente en la victoria de Uruguay durante el Mundial de Fútbol de 1950, marcando un gol durante la final y derrotando a Brasil en su propio estadio, en lo que fue llamado el Maracanazo, siendo elegido mejor jugador del Mundial. También participó durante el Mundial de Fútbol de 1954, obteniendo